¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, estimados oyentes de radio. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Arranca a esta hora, es la mañana de Federico. Les saluda Daniel Muñoz en este lunes 23 de noviembre de 2024. Vamos, víspera ya de Nochebuena y resaca, por supuesto, del sorteo de la Lotería de Navidad, que algunos aún están celebrando. No es para menos, mientras que otros, la inmensa mayoría, por otra parte, pues se consuelan presumiendo de la buena salud que tienen. Ya saben que el 23 de diciembre es por antonomasia, el 22 también, el día en el que un mayor número de españoles pues dice aquello de, bueno, lo importante es que tengamos salud. Eso es lo verdaderamente importante, para olvidar, claro, las decenas, centenares o miles, eso ya depende de cada uno, de euros que se han ido por el sumidero, aunque eso sí, no sin antes vivir unas horas de emoción, porque afortunadamente el sorteo de la Lotería de Navidad sigue congregando a muchas familias frente a la televisión o la radio. Enseguida nos vamos a detener en ese asunto. Antes, permítame contarles que iniciamos semana celebrando San Juan de Ketty, una jornada puramente invernal en la que tenemos el mapa de España poblado de alertas, por ejemplo, por fenómenos costeros en el Cantábrico, en la costa gallega, en los litorales de Cataluña y en el archipiélago balear. Avisos también por nevadas en los Pirineos, en León y en La Rioja. Esperamos fuertes rachas de viento en Castellón y Tarragona y densas nieblas en el Valle del Guadiana y en Salamanca, a excepción de esas lluvias y nevadas en el norte. En el resto de España, cielos poco nubosos o despejados y temperaturas muy frías. A esta hora en Madrid tenemos 5 grados, hoy no vamos a pasar de los 11. La máxima nacional se sitúa en las dos capitales canarias con 21 grados, la mínima en solitario en Granada con 2 grados bajo cero. Eran las 11:27 de la mañana cuando Alix Ríos y Piero Ray hicieron felices a las centenares de familias que llevaban ese número de la Lotería de Navidad, el 72.480, premiado con 400.000 euros al décimo, algo menos, porque ya saben que Hacienda también se lleva una parte, en este caso casi 60.000 euros. De cada décimo. Un décimo que se vendió íntegramente en Logroño, concretamente en la administración número 6, pero que también repartió suerte, alegría y alborozo en la capital de España. Somos muchos en el club y no sabemos ni cuántas han vendido ni cuántas han comprado. No lo sabemos. Llevábamos 2 papeletas y según nos han estado informando, pues 80.000 euros. Me paga la carrera, esto me paga la carrera que, joder, viene muy bien. El primer mensaje fue que el gordo ha tocado. Al principio ni me lo creía. Y he ido a ver la papeleta y nos había tocado. Estamos a 200 kilómetros de Madrid, nos íbamos al Pirineo, hemos parado en una gasolinera y nos ha empezado a llamar la gente y entonces nos hemos dado la vuelta. Nos hemos dado la vuelta, de verdad. No era para menos. No se preocupe, señora, que los Pirineos van a estar allí siempre, pero un décimo de la Lotería de Navidad, desde luego, no se celebra todos los años. Bueno, son algunos de los integrantes del Club de Baloncesto Distrito Olímpico de San Blas, ya digo, aquí en Madrid, que habían comprado participaciones del número premiado y que se llevan un buen pellizquito, como por ejemplo los vecinos de Valladolid, de Chipiona o de Sant Boi de Llobregat. 40.014, 1.250.000 euros. 40.014, 1.250.000 euros. Señores, como dicen en Sevilla, ¡ah, esta es! Yo estoy súper ilusionado, pero muy ilusionado porque se ha repartido en La Manuela, en mi restaurante, ha tocado a clientes, ha tocado a trabajadores, ha tocado a gente que le hacía falta y mucha falta. Bueno, me han escrito, me han dicho que habéis dado el segundo premio, digo, no, si el sorteo ya ha terminado, yo ya estaba como que ya había terminado. Lo acabo de oír y digo, voy a salir corriendo, lo he visto y nada, digo, este es nuestro. Así celebraban en estos puntos el segundo premio, que ha caído muy repartido, como por otra parte ha ocurrido, hay que decir, con todos los demás, aunque este año han resultado especialmente emotivas
las caras de felicidad en Catarroja, en Paiporta, en Sedaví, en Alfafar o en Letur. Y es que el sorteo de la Lotería de Navidad ha dejado 2,7 millones de euros en las localidades afectadas por la Dana. Mejor sitio no podía haber tocado. La pena es que no le pueda tocar a todo el mundo. Benetúser, Mazaracha, pero bueno. Este año era cuando más ilusión nos hacía repartir entre la gente que ha venido a ayudar y devolverles un poquito de todo ese corazón y a la gente de aquí que hace tanta falta. Emoción incontenible, desde luego, porque está siendo un final de año muy duro en estas zonas. Saben también que el inicio de 2025 no va a ser mucho mejor. Y este 22 de diciembre, pues al menos ha dibujado por unas horas unas sonrisas en sus rostros, sonrisas y júbilo que además en el caso de Catarroja, de Picaña y de Alacuás han compartido con unos invitados sorpresa muy especiales. ¡Qué guapa! No es inteligencia artificial. Mira la chaqueta, con mis sobrinos. La princesa, o sea, Montfort. Muy fuerte. Y es que los reyes de España, acompañados de Leonor y Sofía, han visitado esos 3 municipios, un acto privado que no figuraba en la agenda de la Casa Real y que, como acreditan esas reacciones, entusiasmaba a los allí presentes que no salían de su asombro. Es la primera vez, por cierto, que acuden la princesa y la infanta a las localidades afectadas. Luego lo vamos a comentar en tiempo de tertulia, hoy con Alejandro Vara, con Carlos Cuesta y con Luis Valcarce, pero me parece otro acierto más de la Casa Real en lo que a la gestión de la tragedia del día después se refiere. Hasta las 8 de la tarde, Loterías y Apuestas del Estado había repartido 22 millones de euros solo en premios menores. Ya saben que para cobrar aquellos con una cuantía superior a los 2.000 euros deben acudir al banco, así que hoy les espera un día ajetreado a los empleados de la banca. Es la mañana de Federico. Es radio. En Crónica Política, hoy la atención está en Moncloa. A partir de las 9:30 de la mañana, Pedro Sánchez va a presidir el último Consejo de Ministros del año, que va a dar luz verde, entre otros asuntos, al impuesto a las energéticas. Un impuesto que, ya se lo adelanto, tiene fecha de caducidad porque dentro de un mes, cuando el decreto ley llegue al Congreso de los Diputados para su convalidación, Junts y el PNV, de la mano del Partido Popular y de Vox, lo van a tumbar, como ya hicieran el jueves de la pasada semana. De hecho, cuenta hoy algún diario que el Gobierno, en el texto del decreto, va a especificar que este impuesto entrará en vigor una vez lo convalide el Congreso. Así se ahorra la inseguridad jurídica de mantener en vigor un impuesto que apenas duraría semanas. En definitiva, que lo que se va a aprobar hoy es papel mojado. Veremos las reacciones de aquellos partidos que han establecido la aprobación de este impuesto como una condición sine qua non para apoyar, entre otros asuntos, las cuentas de 2025. Tras el Consejo de Ministros va a comparecer el presidente del Gobierno para hacer balance de este 2024, una comparecencia, por cierto, que se produce más pronto de lo habitual, y es que tradicionalmente, si ustedes tiran de hemeroteca, el presidente solía hablar ante los medios en torno al 27-28 de diciembre. Este año, y yo creo que no es casualidad, se adelanta al discurso de Nochebuena de Su Majestad el Rey. Veremos qué balance hace el presidente de este primer año de legislatura, que se caracteriza, sin lugar a dudas, por las continuas derrotas parlamentarias de su gobierno, incapaz de sacar adelante los presupuestos de este año, y veremos qué ocurre con los del siguiente, y los numerosos casos de corrupción que le acechan. Por mucho que la debilidad parlamentaria se retrate cada vez con mayor asiduidad y las sospechas de corrupción no dejen de aumentar, ya van a ver que el discurso del presidente no varía un ápice, sigue hablando del fango, sigue hablando del bulo y de una extrema derecha que todo lo engulle. Ahora no solo aceptan las premisas y principios de la extrema derecha, sino que hacen algo aún peor, adoptan y copian dichos discursos con ligeros cambios para hacerlos más aceptables para el público. Están impulsados por el miedo, quieren proteger a su base de votantes a toda costa, incluso a costa de renunciar a sus propios principios.
Así se manifestaba el sábado durante la apertura de la Internacional Socialista en Rabat. Ya saben que el presidente del gobierno y secretario general del PSOE preside ahora mismo la Internacional Socialista. Bueno, no sé si Marruecos, desde luego, es el país más indicado desde el que dar lecciones de democracia. Entre tanto, siguen trascendiendo conversaciones relacionadas con la trama Koldo, o con lo que inicialmente vino a denominarse trama Koldo. Publica hoy el diario El Mundo, en este caso, los WhatsApps entre Koldo García y Ángel Víctor Torres, en los que el que fuera asesor del ministro José Luis Ábalos, a petición, en este caso de Aldama, le presiona al señor Torres para que el Ejecutivo Insular pagara a la empresa del comisionista el contrato para la compraventa de mascarillas. Ya saben que cuando el ahora ministro de Política Territorial, el señor Torres, era presidente de Canarias, pues adjudicó una serie de contratos para la compraventa de material sanitario a Soluciones de Gestión, que era la empresa de Víctor de Aldama, o la que él de alguna manera ejercía como intermediario. Bueno, pues Koldo, por indicación de Aldama, se pone en contacto con Torres para presionarle, porque había un pago que no llegaba, y bueno, pues esas conversaciones lo que prueban es que Torres participó directamente en esa gestión. Hace unas semanas el ministro, sobre, bueno, en fin, las gestiones para resolver esos contratos, decía esto en sede parlamentaria. Si usted tiene alguna prueba de que en mi labor pública durante todos estos 20 años yo he encubierto a un comisionista ilegal que haya hecho algún ilícito, yo, repito, me levantaría de esta mesa y me iría de la responsabilidad pública. Pero les puedo asegurar que eso jamás lo podrán demostrar. Eso jamás lo podrán demostrar. Bueno, Aldama dijo en la Audiencia Nacional que Ángel Víctor Torres en su día le pidió 50.000 euros precisamente por agilizar estos trámites. Trámites que agilizó a la luz de estos mensajes. Estos mensajes, desde luego, no son una sentencia condenatoria, pero sí certifican que intervino y que también había una cierta cercanía con el comisionista. En fin, cuando pasan 2 minutos de las 7:10 de la mañana, 1 hora menos en Canarias, les cuento que hoy otros medios publican más novedades sobre esta trama, novedades que vamos a abordar con Vanessa Vallecillo y Sergio Eras en el primero de otros titulares que nos deja la jornada. Novedades sobre República Dominicana y todas las veces que decía haber visto el Falcon allí, Aldama, sin saber exactamente quién ni por qué, dijo en su declaración, lo había hecho llegar. Hoy La Razón recoge cómo la UCO está rastreando un lavadero de dinero en Santo Domingo a través de una empresa constituida por uno de los socios de Aldama. Se llama Pronalab y a través de ella la Guardia Civil ha podido rastrear varios viajes del hermano de Koldo a la isla para recibir dinero en metálico. El edificio de la empresa es acorde a esto que les contamos. Está, según los agentes, en un estado de abandono total porque no tiene otra actividad que la del lavado de dinero. También ABC publica hoy novedades. Ábalos y Koldo seguían manteniendo contactos hasta 2 años después de que el ministro fuera destituido del Ministerio de Transportes. En las conversaciones intervenidas por la UCO, Koldo pide a Ábalos que trate con cariño a una persona que le debía un favor. En base al incesante goteo de información, el Partido Popular ha habilitado el mes de enero para seguir citando comparecientes en la comisión de investigación. El día 9 está previsto que declare en Badajoz el hermano de Sánchez, cuyo contrato con la Diputación, vigente aún hoy, no le permite seguir tributando en Portugal. Así que tenemos, como ven, un inicio de 2025 bastante agitado en clave judicial. Tenemos también novedades en la causa, en este caso, que se instruye en el Tribunal Supremo por revelación de secretos contra Álvaro García Ortiz, contra el fiscal general del Estado. El juez Ángel Hurtado sigue analizando el último informe remitido por la UCO, que interesadamente tergiversaba el gobierno la pasada semana para exonerar al fiscal y, a su vez, autoabsolverse. Ese informe solo constata el borrado de mensajes en el móvil del fiscal general del Estado, un borrado que el propio García Ortiz asumió el viernes de la pasada semana, señaló que por cuestiones de seguridad y que ni mucho menos le aleja del banquillo. Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. El borrado de los mensajes del teléfono móvil del fiscal general del Estado incrimina más al propio Álvaro García Ortiz y protege a Moncloa. García Ortiz y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, son investigados por un delito de revelación de secretos por la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que el borrado del móvil del fiscal general supone una importante carga incriminatoria contra el propio García Ortiz. No le beneficia en nada. Es como cuando la policía encuentra
a un presunto asesino que ha limpiado con lejía el escenario del crimen. Las mismas fuentes consultadas destacan que solo cabe preguntarse a quién protegía el fiscal general al borrar los mensajes. La respuesta es clara: a Moncloa y posiblemente al ministro de Justicia Félix Bolaños y al propio presidente del gobierno Pedro Sánchez. Una deriva desquiciada antidemocrática encabezada por el presidente del gobierno. Todos le habéis visto en las últimas horas sus últimas declaraciones después de que hayamos sabido que el fiscal general del Estado ha borrado pruebas. Ha salido el presidente del gobierno a decir que pidamos perdón al fiscal general del Estado por borrar pruebas, es decir, por presuntamente cometer un delito de obstrucción a la justicia. Es decir, ya estamos en una fase prácticamente de delirio agónico del sanchismo. Para Cayetana Álvarez de Toledo, ya lo acaban de escuchar, sí se ha incurrido en obstrucción a la justicia con ese borrado de pruebas. Esto cuando este fin de semana la ministra de Igualdad, Ana Redondo, preguntada por todo este asunto, volvía a responder con el argumento ya manido de que hay que poner el foco, decía, en que hay un delincuente confeso y una presidenta de una comunidad que está viviendo en un piso pagado presuntamente con cantidades que ya se han reconocido que son fraude fiscal. Sí, cuando el Ejecutivo se refiere a Alberto González Amador como un delincuente confeso, hay que recordar que no pesa aún una condena sobre este señor. Bueno, hay que decir que el análisis que hace también el Ejecutivo de ese informe de la UCO es un tanto sesgado, porque no pone el acento, por ejemplo, en los altos cargos del Gobierno y del Partido Socialista que estaban al tanto de los datos confidenciales de un particular y que presionaron para hacer uso de ellos contra un adversario político. Me estoy refiriendo en este caso al que fuera secretario de Estado de Comunicación, al actual secretario de Estado de Comunicación y a la directora de Comunicación de la ministra Isabel Rodríguez. Eso también lo pone de manifiesto el informe de la UCO, pero esa parte interesa mucho menos. Bueno, más asuntos, Sergio. Hoy vamos a estar pendientes también de la comparecencia que tiene prevista Podemos a las 11:30. Hace balance de año como el presidente del Gobierno y será interesante escuchar lo que tienen que decir. Lo hace con una conclusión y con una amenaza, la de no aprobar los presupuestos si no prospera el impuesto a las energéticas, como parece que será después de que PNV, con varios intereses en este campo, y Junts hayan decidido votar junto al PP en este punto. Por su parte, los de Puigdemont, que este año han requerido en varias ocasiones al PSOE en Waterloo para negociar diversas cuestiones, también condicionan su apoyo a que Sánchez se someta a una moción de confianza. Ayer se encargaba de recordárselo Jordi Turull, al tiempo que desde el PP ven claro que la legislatura está agotada. Escuchamos a Turull y a Carmen Funes. No existen las garantías hasta que se vuelva a ganar cierta confianza con el señor Pedro Sánchez, y ahora el crédito de la confianza está en números rojos. Es una legislatura agotada y que está resultando agotadora para muchos españoles, para la mayoría de los españoles. Al final, la agenda política del Gobierno es una agenda judicial y se ha convertido en un verdadero serial judicial. Y en Crónica Internacional, la actualidad se detiene estos días en Alemania y en Venezuela. Vamos a empezar, Vanessa, por Alemania. Sí, concretamente, Daniel, por Magdeburgo, donde este viernes se producía el atentado en un mercadillo navideño que acababa con la vida de 5 personas y dejaba más de 200 heridos. Aunque aún están por determinar las motivaciones del asesino, el jefe de la Oficina Federal de Policía Criminal alemana ha confirmado que Arabia Saudí avisó en noviembre de 2023 sobre el terrorista de nacionalidad saudí que residía en el país germano desde el año 2006. No se han ofrecido más detalles, pero se apunta a que varias de sus publicaciones en redes sociales mostraban una deriva extremista. Y en Venezuela, 18 días de que Edmundo González jure el cargo como presidente electo, la líder opositora María Corina Machado hace un llamamiento a las autoridades militares del país con el objetivo de que cumplan con el deber que el pueblo entregó en las urnas el pasado 28 de julio. Corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, buenos días. Buenos días. Mientras se acercan la Navidad y las fiestas de fin de año y también el 10 de enero, día en el que el dictador Nicolás Maduro pretende juramentar por un nuevo periodo después del fraude del pasado 28 de julio, la líder opositora María Corina Machado ha enviado un mensaje a todos los venezolanos, pero especialmente, tal y como ella misma subrayó, a la familia militar y policial. En la primera parte de su mensaje publicado en la red social X, Machado hace un recuento de lo ocurrido durante este año y reconoce el esfuerzo de todos los venezolanos para votar por el candidato opositor Edmundo González Urrutia y después defender su decisión en todas las ciudades ante el evidente fraude del régimen. A pesar de todo, en este año 2024 hemos podido por fin enrumbar al país por la senda de un cambio muy positivo e irreversible y del que estamos cada vez más cerca.
Pero para terminar de lograrlo, cada uno tiene que hacer su parte. Luego Machado se dirige a los familiares del cuerpo policial y militar que durante años han recibido las órdenes de la dictadura. Hoy te pido que lo veas a los ojos, que le recuerdes lo que esperas de él, que le digas que no estás solo y que hay un país entero que hoy lo necesita. Un país que lo ha dado todo por un cambio hacia el futuro de unión y prosperidad que como pueblo nos merecemos. Estamos a un paso, a un solo paso de completar este largo y difícil camino que nos lleva de regreso a casa, donde finalmente volveremos a abrazarnos todos. La líder opositora dejó para el final el mensaje directo dirigido a los miembros de la Fuerza de Seguridad, a quienes pidió que se pusieran al lado de los venezolanos que buscan rescatar al país y recuperar la libertad. Tú sabes bien que tus brazos no fueron hechos para ejecutar la maldad que te ordenan corruptos y malvados. Tú sabes muy bien que tus brazos fueron hechos para servir con orgullo, proteger y abrazar a tu propio pueblo. Después del éxito de la oposición en las últimas elecciones y del fraude de la dictadura, es evidente que María Corina Machado ha dado un paso más en el plan para que González Urrutia, cuya victoria electoral ha sido reconocida por decenas de países, juramente como presidente el próximo 10 de enero. Lo más seguro que es que hasta esa fecha los venezolanos seguirán defendiendo sus votos. Es la mañana. Es radio. Yo creo que eso es único y me quedo con ese cariño de todo el mundo. No puede continuar, la verdad. Está muy emocionado Jesús. Al final son muchos momentos, muchas alegrías, muchos títulos. La emoción impedía a Jesús Nava valorar lo vivido en el Bernabéu este domingo durante su despedida como futbolista. Un merecido homenaje a una leyenda del Sevilla, también por supuesto del fútbol español, que precedió a un gran partido y que pone la Liga al rojo vivo. Alfredo Somoza, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos, muy buenos días. Vuelco a la Liga en Montjuic. El Atlético de Madrid se sitúa líder gracias a su triunfo por 1-2 ante el Barcelona, con los tantos de De Paul y Griezmann, que dieron la vuelta al gol de Pedri. Segundo, a un solo punto, está un Real Madrid que ganó 4-2 al Sevilla con tantos de Mbappé, Fede Valverde, Rodrigo y Brahim. Isaac Romero y Luque Bacchio marcaron para el Sevilla. El resto de resultados de la 18ª jornada ha sido Girona 3, Real Valladolid 0, Getafe 0, Mallorca 1, Celta 2, Real Sociedad 0, Osasuna 1, Athletic 2, Valencia 2, Deportivo Alavés 2, Las Palmas 1, Español 0, Leganés 2, Villarreal 5 y Betis 1, Rayo Vallecano 1. Es la mañana de Federico. Es radio. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo está el tráfico ahora mismo en Madrid? Pues hasta ahora ya tenemos complicaciones en el sur de la M30 y también en el nudo de Manoteras. En el centro de la capital, complicaciones en el Paseo de Recoletos, Plaza de Manuel Becerra. También en Príncipe de Vergara, su paso por la calle Alcalá, en Avenida de América y, como es habitual, en Doctor Esquerdo, a la altura de Conde de Casal. Vamos a comprobar cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Alba Aritz, muy buenos días. Unos minutos pasan de las 7:30, una hora menos en Canarias. Es lunes 23 de diciembre de 2024. Estamos abriendo esta jornada con cielos despejados en la mayor parte de España, chubascos en el norte y nevadas en cotas altas de Pirineos, León y La Rioja. Tenemos además alerta naranja, tomen nota, por fenómenos costeros en el Cantábrico, en la costa gallega, en los litorales de Cataluña y Baleares. Avisos de color amarillo en Salamanca por nieblas y por frío en la Sierra de Granada. La ciudad andaluza ofrece hoy, de hecho, la mínima nacional con 2 grados bajo cero. En Madrid a esta hora tenemos 5, vamos camino de los 11. La máxima nacional en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife con 21 grados. Momento de repasar con Sergio Eras y Luis Díaz algunos de los asuntos que son noticia. Lo hacemos en titulares. A 8 días de que finalice el año, Canarias en 2024 ha batido todos los récords en llegada de inmigrantes. Los últimos datos hablan de 43.000 llegados a las islas y el año podría finalizar con más de 45.000, casi un 20% más que el pasado 2023. La situación de los menores es especialmente dramática, con más de 5.400 de ellos bajo la tutela del gobierno canario. El presidente Fernando Clavijo habla de sistema colapsado
de abandono y de decepción por no alcanzar un acuerdo con el gobierno central y señala además que por lo menos 4.000 menores deberían salir de las islas con urgencia. La directora del CNIO, María Blasco, engordó la plantilla en casi 50 empleados no imprescindibles. Según ABC, este incremento de personal estaba centrado en varias divisiones como el programa que sirvió para comprar obras de arte, paralizado después de varias denuncias. Los propios trabajadores aseguran que la eliminación de estos departamentos, dada la falta de productividad, representaría un ahorro de 2 millones de euros anuales para el organismo, casi la mitad del actual déficit. Una incidencia técnica en un hablo Coruña-Madrid ha obligado este domingo a desalojar a los pasajeros después de que algunos de ellos tuvieran que salir por una ventanilla y saltar a las vías por la presencia de humo en el tren tras las maniobras de reinicio. Entre los pasajeros afectados se encontraba una mujer embarazada con dificultades para respirar. Los viajeros fueron trasladados a 2 trenes desde la estación de Orense. 2 presos se han fugado de la cárcel de Picassent en Valencia tras romper los barrotes y descolgarse con sábanas. Los internos aprovecharon los incidentes que se produjeron en las celdas tras el partido entre el Barça y el Atlético. Con esta doble fuga ya son 24 el número de huidos en las cárceles españolas desde 2003. Los funcionarios subrayan las enormes deficiencias en materia de seguridad y reiteran a Interior la presencia de más personal en el centro. La subida de los precios en el mercado de la vivienda está provocando que los jóvenes necesiten 3 años más de salario que sus padres para comprar un inmueble, aunque el esfuerzo mensual es menor. Según un estudio del EAE Business School, la compra se ha encarecido más de un 35%, necesitando unos ingresos de hasta 30.000 euros. Todo ello sumado al colapso en la red eléctrica que impide entregar viviendas nuevas por el aluvión de peticiones de conexión, incrementando y saturando las partidas del operador público Redeia, encargado del mantenimiento y extensión de las líneas de alta tensión. El Consejo de Ministros designará hoy a un enviado especial para entablar contacto con las nuevas autoridades sirias. Se trata del diplomático Antonio González Zabala, hasta ahora embajador en misión especial para el Sahel. España pretende así iniciar relaciones con la organización islamista, pero sin dar el paso de nombrar a un embajador, ya que esto supondría un reconocimiento formal. Desde Bruselas piden cautela. Y los líderes de la OTAN se preparan para un aumento en el gasto de defensa ante los desafíos de seguridad, con el objetivo de sobrepasar el 2%, mientras la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, busca un acuerdo con los países del norte para incrementar ese gasto militar para defender, dice, las fronteras exteriores y evitar así que Rusia y las organizaciones criminales socaven la seguridad. Escuchamos a Meloni. Es sobre Rusia hoy, pero puede ser sobre otro mañana. Tenemos que entender que la paz y la seguridad que conocemos desde hace años y que hemos dado por sentada ya no es así, ya no es el caso. Por eso la seguridad y la competitividad, que es otra parte de este tema, son los temas principales en los que la Unión Europea tiene que trabajar junta. Esto decía Giorgia Meloni al término de esa cumbre. Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, que sin lugar a dudas se está presentando como una de las figuras emergentes dentro de la Unión. Sobre este sentido, sobre este asunto, por cierto, sepan que Donald Trump en los últimos días ha hecho llegar su intención de elevar el gasto en defensa hasta el 5%. Muchos aliados, entre ellos Meloni, lo ven como una amenaza para obligar al resto de países miembros a elevar esa inversión. Hay países como España que, por ejemplo, ni siquiera llegan al 2% comprometido ya desde hace años. Hay que decir que no es la primera vez que Donald Trump se pronuncia en este sentido. Ya lo hizo durante su anterior estancia en la Casa Blanca. Veremos si a partir del próximo 20 de enero, cuando jure el cargo como presidente y regrese a la Casa Blanca, lleva esa amenaza más allá o todo queda ahí. Ahora vamos a hacer una pausa y enseguida abordamos con Luis Fernando Quintero los principales titulares que nos deja hoy la prensa económica. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, ¿qué titulares tenemos hoy en la prensa económica? Que me haya tocado la lotería, ya te digo que no. No, a mí tampoco. Creo que a ti tampoco. A mí tampoco. Pero bueno, enhorabuena a los premiados, sobre todo a la Agencia Tributaria Española, a la Hacienda Española, que siempre gana, y gana de una manera extraordinaria. Es la que más gana dentro de todos los premios. Dicho lo cual, tenemos informaciones importantes en portada. Bueno, efectivamente, hoy todos los periódicos económicos que salen en papel, que es uno, que es Expansión, porque los lunes ya el Economista se ha dado mus y 5 días también, ya no salen en papel los lunes, pero en Expansión podrán encontrar, igual que en el resto de la prensa nacional, todos los resultados en papel, que esto ya es una tradición rara, ¿no? Porque antiguamente sí que ibas mirando número por número en el papel, ahora hay que buscarlo siempre en Internet, que es mucho más cómodo. Por cierto, en el buscador que tenemos en Libertad Digital podemos
podemos encontrar si alguno de los décimos que tenemos ha sido premiado siquiera con alguna pedrea. El resto de diarios también ofrecen, siguen ofreciendo ese formato sábana donde efectivamente cada todos uno los puede diarios ir... de papel. Pero para consultarlo en Libertad Digital, que lo consultan muchísimo más rápido. Pero vamos a la enjundia, a los asuntos de hoy que hay y muchos importantes. Ojo al artículo habitual de los lunes de José María Rotellar en Libre Mercado. El titular no deja lugar a dudas: el truco de la caída de la deuda por el incremento extraordinario del Producto Interior Bruto. Esto es muy curioso porque es uno de los fenómenos que se está repitiendo con Pedro Sánchez en la Moncloa, y es que a medida que en términos nominales no hace más que disparar la deuda pública, incrementar año a año todo lo que debemos todos los españoles y hacerlo de una manera muy notable, muy importante, más de 400.000 millones en lo que lleva de legislatura. Pero la sensación, si lo miramos comparado con el PIB, que es como se suele mirar la deuda pública, pues en porcentaje de Producto Interior Bruto, la sensación es que cada año debemos menos, porque ese porcentaje baja. ¿Por qué baja? Porque el PIB sube y lo hace más de lo normal. Aquí entran dos factores fundamentales. Al no deflactar la tarifa del IRPF, el incremento de la recaudación aumenta, y el gasto público disparado también hace que el Producto Interior Bruto se dispare. Con lo cual, tenemos ahí dos aspectos importantes que hacen subir el Producto Interior Bruto más de lo que lo hace la deuda, con lo cual parece que cada vez debemos menos, cuando lo que sucede es que cada vez debemos más. En el artículo, además de Rotellar, nos destaca cómo los ciudadanos en España lo que necesitamos es que el gobierno empiece a aligerar cargas, a que deflacte la tarifa del IRPF, que baje impuestos y no que nos vayan endeudando cada vez más, que lo que hace es que detrae cada vez más recursos de los españoles para poner en marcha ese gasto público. Importante el artículo de Rotellar en el día de hoy. Más asuntos también en Libre Mercado. Madrid aprueba una ley que simplifica drásticamente los tiempos burocráticos en el urbanismo, modificará distintas disposiciones de las leyes del suelo de 1995 y de 2001 con ahorros de tiempo que recortarán plazos hasta en 4 años para poner obra a disposición. Esto es fundamental, teniendo en cuenta el problema que tenemos con la vivienda aquí en España. Tenemos un problema muy importante de vivienda, que tiene que ver con la regulación, no con la desregulación. Parece que el Ejecutivo ha pensado que la única manera de poder solucionar este tipo de problemas es regulando todavía más. Y si tenemos un problema de construcción de viviendas es, entre otras cosas, porque el dueño de la vivienda es el Estado en sus diferentes formas, y quien decide quién puede o no construir y dónde se puede construir y dónde no, y cuándo se puede construir y cuándo no, es el mismo, que es el Estado, insisto, en sus diferentes formas. Si esto se aligerase, y en Madrid lo están haciendo, pues veríamos cómo cada vez más promociones entran en juego, y el hecho de que haya más oferta de vivienda lo que hará será que se reduzcan los precios. Esto en cuanto a la vivienda a disposición. Ya no te hablo del mercado del alquiler. Si nos fijamos, desde el momento en que los distintos gobiernos, fundamentalmente el gobierno central, empezó a regular el mercado del alquiler, el efecto fue inmediato. Reducción de la oferta, es decir, escasez y subidas de precios. Políticas intervencionistas fallidas que ya se vieron por ejemplo, en Alemania, en Berlín, y que se están viendo también, por ejemplo, en España. Pero en si es Barcelona. Que la ciencia económica, la evidencia económica está ahí. Vete a cualquier mercado, a cualquier país donde se interviene por parte del gobierno, fundamentalmente además en los precios, se produce escasez y precios disparados. Este es el efecto inmediato. Más allá del libre mercado, ¿qué destacas de otros diarios? Bueno, en El Economista leemos cómo Adif incrementa las pérdidas en el 30% por el coste de la deuda, sufre el aumento de los tipos de interés con un endeudamiento que llega a 18.380 millones. 18.380 millones de deuda, Daniel. ¿Qué empresa soportaría un peso de deuda de este calibre? El administrador de la red ferroviaria de alta velocidad, Adif, registró unas pérdidas de 142,2 millones durante los 9 primeros meses de 2024. Y lo que nos está proponiendo el gobierno es que cada vez el gobierno pueda controlar más empresas y más sectores, cuando lo único que hace es registrar pérdidas y administrar muy mal este tipo de compañías. Suelta incidencias. Ayer otra, en un tren Coruña-Madrid. Suelta Adif y coge correos, suelta correos y coge paradores, en definitiva, una gestión de Televisión Española, que contarte, ¿no? Más asuntos
puntos, mucho ojo, me gusta mucho el reportaje que nos deja 5 días. Wall Street no tenía mucho recorrido y el petróleo se iba a disparar. ¿En qué fallaron los analistas de bolsa en 2024? Esto me encanta porque todos los años, en enero, febrero, empezamos a hacer las previsiones para el año. Y cuando llega a final de año y revisas todo lo que te dijeron, la verdad es que pocos aciertan. Bueno, pues a las 9 te espero para ver cómo abre la bolsa esta semana. Ustedes ahora se van a quedar con la información más cercana, la de su comunidad, y nosotros a las 8 en punto regresamos porque tenemos muchos asuntos que comentar y que debatir. Hoy, en tiempo de tertulia, con Alejandro Vara, con Carlos Cuesta, con Luis Valcarce, y ya se lo adelanto también con la entrevista a las 8 al alcalde de Alfafar, y a las 9:15 Alejandro Fernández, el presidente y portavoz del Partido Popular en Cataluña. Es Radio.